oportunidades al respecto. Hemos visto sus artículos, sus opiniones al respecto. Quisiéramos conocer qué análisis ha hecho sobre este proyecto de ley que el gobierno pretende llevarlo a los ecuatorianos. Buenos días, Rodrigo, y bienvenido a la ciudad de Cuenca en la W. Muy buenos días, grato saludarle. Bueno, creo que con respecto al proyecto de ley que se viene anunciando, se han dado varios avances eh, comunicacionales, pero todavía no tenemos nada en concreto. Obviamente se está haciendo referencia a la parte laboral, que es por donde quisiera comenzar, y se habla de un proyecto de ley paralelo al Código del Trabajo, que es algo que si bien hay ciertos analistas que lo cuestionan, es completa y absolutamente viable tener una ley paralela en la cual permita abrir espacios de nuevas formas de trabajo, un mecanismo laboral mucho más elástico, es lo más adecuado para el Ecuador. Tenemos un código laboral que data del año 38 y que si bien va a cumplir un siglo en unos pocos años más, la problemática es que las reformas que se han hecho a ese código tienen la misma visión con la cual se creó el código en el año 38. No estamos entendiendo que el mundo ha cambiado. Esta misma entrevista hace algunos años hubiera sido impensable. Estar justamente en Cuenca, Quito, y estamos en condiciones normales, estamos en tiempo real. La misma forma pasa en temas laborales. Mucha gente ya no está compitiendo en el Ecuador en términos laborales con el que está en el barrio de al lado, con el que está en la ciudad de al lado. Podemos estar compitiendo con el que está fuera del continente americano y puede estar en el Asia, puede estar en la India, puede estar en Europa o en el África, y tenemos mecanismos de trabajo común permanentes. Creemos que ahí es un tema muy positivo. Ahora, El tema, perdón. sí, siga nomás. No, eso es en lo laboral, en donde ya veríamos que mecanismos más elásticos de jornadas, mecanismos de contratación más reales, es lo adecuado. Mucho de esto ya se trató a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en el año 2019 y algo se pudo aplicar en el 2020. Por ejemplo, he escuchado mucho el tema de la jubilación patronal, que es importantísimo. Solo un 4% de la población accede a jubilación patronal, que tiene que ver, la primera condición es estar al menos 20 años con el mismo patrono. Las estadísticas del ministerio nos demuestran que la realidad actual laboral hay una movilidad que el promedio está entre 4 y 5 años. O sea, es gente que 5 años aquí, 5 años allá, 5 años allá, no llegan nunca a cumplir los 20 años. Entonces, la propuesta fue justamente tener un fondo que si trabaja un día o trabaja 19 años, se vaya aportando a ese fondo. Estas normas obviamente van a tener un periodo de transición donde se respeta al 100% los derechos laborales de quienes los tienen, pero más allá de solamente respetar derechos laborales de un 30% de la población, se da derechos laborales a un 70% de la población. Y para cuando hay discrepancias que en el mundo no pasa esto, es falso. Precisamente Perú y Colombia abrieron las puertas con resoluciones de Corte Constitucional para buscar mecanismos en materia laboral para otorgar derechos a las grandes mayorías que no los están recibiendo, porque están sin empleo pleno principalmente. Y el empleo, aunque a mucha gente le incomode, pues nos encantaría que se cree por decreto, que alguien firme un acuerdo, un decreto y diga, cree ese empleo para los ecuatorianos, pero eso no pasa salvo con la lámpara de Aladino, y la lámpara de Aladino no está en la vida real. Aquí hay dos posiciones, la una que es la de los trabajadores y la otra que es la del sector empresarial, y la otra podríamos poner una tercera posición, Rodrigo, que es la que quieren empezar a formar una pequeña empresa, una mediana empresa, una gran empresa, y se encuentran con este conflicto laboral
en donde realmente, como usted dice, venimos hablando muchísimas décadas y no hemos podido encontrar una solución. Hoy en día se ha hecho el anuncio ya de esta llamada ley de creando oportunidades y hay un rechazo por parte del sector laboral. Usted ve que están llamando a una medida de hecho, incluso para este próximo 15 del presente mes, en donde tienen una serie de inquietudes que plantean. Una de ellas es sobre el tema del reparto de las utilidades, que ya los hijos que eran beneficiarios de este 15% ya no estarían recibiendo. Pero yo creo que hay que hacer un análisis más profundo y ver si es que esto es conveniente o no es conveniente. ¿Cuál es su criterio? El tema de utilidades es un tema que realmente afecta exclusivamente a las empresas, que son los que tenemos que pagar esas utilidades cuando se las genera. Creo que más bien el tema de los hijos es un tema a debatirse todavía, es una propuesta, no sabemos qué dice el texto de ley, pero es algo que no entiendo por qué se oponen cuando permiten que el beneficiario del derecho, que es el trabajador, pues distribuya como bien le parezca. Yo personalmente veo que estas movilizaciones, y de hecho puse un comentario hace unos días en redes sociales, es estar en contra de los que están en contra de los que están a favor, y en contra por un acaso, porque no hemos visto el texto. De igual manera, hay temas que nos preocupan al sector empleador, pero usted ha planteado tres escenarios. Uno, el tema de los empleadores. Dos, el tema de los trabajadores. Tres, el tema de los emprendedores. Para los emprendedores, precisamente, contratar a alguien y no saber si el emprendimiento va a surgir o no va a surgir, y tener una relación laboral por ley de al menos 3 años, cuando no saben si van a salir el primer año, y arriesgar patrimonio, deuda y además un problema laboral, es un absurdo. Pero yo le pongo un cuarto escenario. ¿Qué está pasando con los desempleados? Desempleados, subempleados, todo ese 70% de la población que no tiene empleo pleno. Entonces, cuando vemos a los sindicatos de los trabajadores, sean estos públicos o privados, que están defendiendo derechos, y está bien, ese es su trabajo, pero están defendiendo derechos, lamentablemente hay que decirlo claro y fuerte, están defendiendo derechos de las minorías. ¿Por qué no nos preocupamos por las mayorías que no tienen empleo? Y de eso nadie habla, de eso parece que a nadie le preocupa. Y ahí está el problema más grave. Y algo que sí hemos planteado, por favor, no cometamos los errores del pasado. Si vamos a revisar el Código del Trabajo o vamos a tener una ley paralela, que creo que es lo más adecuado, y escribí al respecto hace varios años, pues por favor, actualicemos de igual manera las formas contractuales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque resulta que la media jornada al instituto no le cuadra. Resulta que la jornada parcial permanente discontinua al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no le cuadra. Entonces, no te cubro derechos. Y ahí hay un problema. Pero si incrementamos el empleo pleno en el Ecuador, paralelamente estamos incrementando también los afiliados a la Seguridad Social, y si bien que todo el mundo esté afiliado sería la solución inmediata, pues todavía hay pasivos del IES que hay que solucionar. Pero yo creo que tener una ley moderna, una ley paralela al Código del Trabajo, no lo digo el día de hoy, lo vengo diciendo varios años, es indispensable para el Ecuador. Como que es un tema medio utópico, no sé si usted compartirá, Rodrigo, si estamos hablando que la ley fue creada en el año de 1938, vamos a llegar a un siglo donde el mundo ha cambiado de una manera tremendamente vertiginosa. ¿Por qué sigue siendo utópico no llegar a consensos y poder encontrar satisfacción en las dos partes, empleador y trabajadora, y sacar adelante un país que necesita más trabajo, definitivamente, más producción? Creo que habemos algunos, tanto del sector trabajador como del sector empleador, que somos parte de esa utopía. Y fue muy agradable en el 2016, por ejemplo, pudimos llegar a un acuerdo para
para llegar a un salario para el 2017. Fue curiosamente el 2017 el único año desde, el, desde diciembre del 2014 hasta la fecha que el empleo se recuperó en algo, pero llegamos a un acuerdo. Tal vez ninguno de los dos lados estaba completamente de acuerdo, pero llegar a consensos, llegar a acuerdo es un ceder de lado y lado. Y alguna vez me decían, el mejor acuerdo es en el cual ninguna de las dos partes está del todo contenta, porque a algo han tenido que ceder. En el 2019, precisamente, llegamos a lo mismo. Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, llegamos a un acuerdo para solucionar problemas que tenían que ser trasladados a la Asamblea. Lamentablemente, decisiones políticas y la misma pandemia ya en el 20 frenaron algunos temas. Pero en el 20, por ejemplo, sí se planteó la ley de el acuerdo ministerial de emprendimiento para poder darle certezas al emprendedor que pueda contratar. Se planteó el acuerdo ministerial 220, que es un acuerdo que permite métodos más elásticos de contratación basado en el acuerdo entre las partes, trabajador y empleador, defendiendo derechos y principalmente respetando las 40 horas de la jornada semanal. Solamente que se acordaban sobre días y se acordaban sobre horas. Entonces sí se puede vivir esa utopía. Lo que hay que hacer es que hay ciertos amigos, y lo digo muy honestamente, muchos que están en el sector sindical son muy amigos y a veces discutimos fuera de micrófonos y nos peleamos entre micrófonos y nos llevamos muy bien. Sí deben, creo yo, ya dejar un poco esa visión de los años 70 y 60, en donde creíamos que solo papá Estado podía solucionar los problemas, y lo que debemos ver es que el fundamento primario de la relación laboral está en el acuerdo entre trabajador y empleador, porque realmente la situación actual es cada vez más grave y tenemos que dar mecanismos de flexibilidad. Y no les he oído hablar de algo que, y aquí sí voy a hablar a título personal, me ha encantado escuchar desde la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, cuando estuvo hecho cargo Colombia, actualmente está hecho cargo el Ecuador. Libre movilidad de personas, residencia y trabajo dentro de la comunidad andina para ir de norte a sur. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia ya pueden moverse libremente para residencia a las personas y para trabajar en cualquiera de los países en base a un acuerdo del año 69. Y ahí sí, ¿cómo vamos a decir que el ciudadano peruano que viene acá al Ecuador y viene no a quitarle trabajo a los ecuatorianos, viene a ganarse la vida, así como los ecuatorianos se van a ganar la vida a, a España o quieren entrar a Estados Unidos y ahorita están con problemas en México, en vez de que tengan problemas migratorios, poder tener libre movilidad. Y ahí sí dependerá más que de la nacionalidad, de la eficiencia laboral, quién tiene el trabajo y quién no lo tiene. Porque ya creo que es un momento también de discutir productividad laboral. Y no le tengamos miedo. Si hacemos bien nuestro trabajo, nadie nos lo va a quitar. Si hacemos mal nuestro trabajo, tampoco nos lo van a quitar. Lo vamos a perder, que es diferente. Rodrigo, dentro de este planteamiento también, si el gobierno puede tener a lo mejor buenas intenciones, hay que verlo. Todavía no hemos conocido en detalle este proyecto, pero entendemos que busca tener una flexibilidad, como usted bien lo dice, que dé la posibilidad de crear un empleo pleno también, como usted lo ha manifestado a través de artículos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con la Asamblea Nacional, que es otra piedra de tope, en donde definitivamente hay una serie de corrientes que no están conectadas a la nueva dinámica que tiene el mundo actual? Ay, sí me la pone difícil porque realmente la asamblea que terminó fue la asamblea, la que terminó el 14 de mayo, fue la asamblea peor calificada en la historia republicana del Ecuador. Y cuando vimos los primeros días de la nueva asamblea, también publiqué un documento, me parece que fue el 21 de mayo, en la cual yo le planteaba abiertamente y decía, la asamblea nueva ha comenzado demostrando que quiere superarle a la anterior como de las peores.
y lo que vamos viendo hasta el momento son 120 días, todavía nos llegan a los 120 días y la Asamblea realmente ha demostrado que hay problemas estructurales. Los 137 asambleístas deben ponerse a pensar en qué es el Ecuador que quieren o qué es el país que no quieren. Y pensar que hay que salir del problema y no construir los problemas. Realmente la Asamblea es una preocupación. No sé si la propuesta del presidente Lasso de una consulta popular sea una opción. Creo que ha generado incomodidad en algunos sectores, pero sí he escuchado a constitucionalistas formas de solucionar el problema sin depender de la Asamblea. Y en lo personal también lo planteé. Hay que gobernar con las herramientas que se tienen. Y si la Asamblea se convierte, perdón, no una piedra de tope, sino de esos molones o de esos que caen en la ruta Molleturo-Cuenca, que cierran vías y destruyen conectividad, pues realmente la Asamblea tendremos que pensar seriamente que la ciudadanía debe pedirle que haga dé un paso al costado y deje gobernar a un país que necesita crecer y desarrollarse, y no solamente gente que esté cobrando sueldos para torpedear cualquier proyecto de desarrollo. Y no lo hablo por la actual, lo hablo por la anterior y lo hablo por la actual. O sea, se ha convertido la Asamblea en un mecanismo de torpedear cualquier tema. Porque, como digo, están en contra de los que están en contra de los que están a favor y en contra por un acaso, porque ya se pronunciaron opuestos a un proyecto de ley que de hecho ni siquiera lo conocemos completamente. Conocemos versiones de prensa. A mí, en lo personal, como sector agropecuario, nos preocupa un posible impuesto al patrimonio, que se ha mencionado muy inciertamente, pero lo hemos planteado ya a las autoridades. Nos preocupa un posible impuesto al patrimonio, particularmente porque la actividad agropecuaria es una actividad de bajísima rentabilidad y se tiene patrimonio. La tierra es un patrimonio y sería ponerle un golpe adicional al sector que está complicado. ¿Nos preocupa eso? Sí, pero tampoco podemos salir a oponernos a algo que no conocemos. Entonces, hacemos los acercamientos correspondientes y explicamos las razones. De hecho, en los impuestos al anticipo de impuesto a la renta, que bueno que se eliminó, había un componente de patrimonio donde no se incluía tierra. Cuando hubo el impuesto solidario a patrimonio en el 2016, no se incluyó el patrimonio tierra para la valoración del impuesto. Entonces esperamos que eso también se cumpla ahora. Pero sí creemos que la Asamblea podría tomarse una pequeña vacancia de una semana, hacer una introspección entre los 137 asambleístas y sus 2 o 4 asesores por cada uno, y podrían tomar una decisión de cómo ver un Ecuador de futuro, donde tengamos esperanza futuro y podamos romper los mitos y no solamente torpedear lo que esté pasando al momento. Muchísimas gracias. Yo creo que hay materia amplia para conversar y más bien le comprometemos para hablar del sector agrícola, que es otra parte importantísima, el que hay que devolverle esta dinámica y la producción agrícola a este país. Usted conoce mucho de esta materia y más bien le comprometemos a un nuevo espacio para una nueva entrevista. Muchas gracias, Rodrigo. Encantado, cuando usted diga. Muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Nos quedamos con una frase que me pareció muy importante, y esto sería en general, no solamente para la Asamblea. Hay que salir de los problemas y no construir los problemas. Sabias palabras que nos llama a una enorme reflexión entre todos los ecuatorianos. Buenos días. Sin lugar a dudas, también me ha causado hilaridad el tema de se oponen al que se opuso porque se opuso. También esa situación en la que me opongo porque te opusiste y no damos avance a la solución del país. No